Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Bueno, estoy siendo las 6:05. Vamos a empezar con esta presentación, que es la segunda ponencia del curso nacional Cómo publicar tu investigación, selección estratégica de revistas y proceso de envío. En este caso, la sesión 2 va a estar a cargo del doctor Roberto Anderson Smith Niño García. En este caso, el título es la indexación y calidad de revistas principales en bases como puede ser PubMed, Scopus, Web Science, Cielo, Doage u otros. Este es el doctor Roberto, es médico cirujano, auditor e investigador RENACID con maestría en salud ocupacional, que realiza publicaciones en revistas científicas internacionales de alto impacto, indexadas en Medline, Scopus e ICI. Actualmente trabaja como docente, investigador universitario y jefe de la unidad de apoyo a la docencia e investigación de un hospital de referencia de nivel 2. Y bueno, espero que les guste muchísimo. Vamos a comenzar con la ponencia. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, por favor denme pase para poder compartir. Ok, ya está. A ver, un momento. Ok, listo. Bien, como ya me presentaron, gracias en primer lugar a todas las sociedades que me han invitado el día de hoy. Yo en su momento también fui parte de la sociedad científica en mi universidad de origen, en la Universidad Nacional de Piura. Y también fui miembro de SOCIMED y PERSOCE en su momento, ¿no? Qué gusto que ahora ya como profesional pueda brindarles un poco de mi experiencia y lo que puedo aprender durante estos años para que ustedes también poco a poco puedan afianzando todos estos conocimientos. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver, el tema que me he encargado es básicamente selección de revistas, proceso de envío de artículos científicos en el punto de indexación y calidad de revistas, ¿no? Principales bases. Vamos a ver algunas cosas un poco generales y algunas cosas específicas para que ustedes vayan pensando, como dije, un poquito más estos conocimientos. Un momento para ocultar esto, ocultar controles, ya está. Bien, entonces, ¿qué es la indexación y por qué importa? ¿No? La indexación es la inclusión, ¿no? De una revista científica en una base de datos o en una biblioteca científica, ¿no? Con algunos criterios editoriales y técnicos. Básicamente, hay diferentes tipos de bases de datos, ¿no? Bibliotecas a las cuales las revistas postulan para pertenecer a esta cada vez más selecto grupo, ¿no? Dependiendo de la calidad y tiene que cumplir algunos criterios, ¿no? Entonces puedes estar en unas bases muy, digamos, de mucha calidad, como hay algunas revistas que no alcanzan tanta calidad y quedan en unas bases un poco más abajo en la pirámide, ¿no? Por ejemplo, Web of Science, Scopus, Medline. Más abajo tengo algunas diapositivas que van a ejemplificar mejor esto. La indexación, a su vez, mejora la visibilidad, el descubrimiento y confianza, ¿no? Porque hay selección y evaluación. Mientras más arriba estén en la pirámide de calidad, entre comillas, de estas bases de datos, se espera de que tengan criterios más estrictos para poder tener a este grupo de revistas científicas. Bien, o sea, si ustedes piensan publicar en una revista científica o ya de repente han tenido la experiencia, se habrán dado cuenta o se irán dando cuenta en el camino que existen diferentes tipos de revistas. O sea, revistas hay miles y miles y miles de revistas a nivel internacional, no a nivel global, y eh, tienen diferentes alcances, diferentes tipos, diferentes especialidades, diferentes contenidos. Lo vamos a ver un poco en las siguientes diapositivas. Pero siempre tener en cuenta que hay ciertos estándares de calidad que algunas revistas tienen más que otras. ¿Ok? Y si habrán visto en su momento la parte de búsqueda bibliográfica de repente, se habrán dado cuenta que uno de los buscadores que se tiene es Google Scholar, ¿no? Si bien es cierto, nos sirve para iniciar algunas ideas de investigación cuando no tenemos nada sobre un tema específico, ¿no? Ayuda a buscar, solo que tiene ciertos eh, criterios o estándares un poco bajos porque no hay alguien que las revise, ¿no?
simplemente es un buscador, ¿no? Que indexa algunos sitios compatibles, tesis, artículos, buenas revistas también, ¿no? Pero es mejor consultar para búsqueda bibliográfica seria las bases de datos o bibliotecas que se van a mencionar, ¿bien? Entonces, bases de datos tenemos bastantes, ¿bien? Eh, Science Direct, Cielo, Latindex, Doage, Web of Science y otras que la verdad algunas ni siquiera conozco porque son especializadas para otro tipo de campo, ¿no? Que no es medicina. Pero de todas estas, las que más nos importan, principalmente porque tienen que ver con parte médica o parte de ciencia un poco más estricta, son estas, ¿no? Y vamos a verlas un poquito más detalladas acá. He tratado de englobar, ¿no? Estas bases de datos como globales o multidisciplinares, de biomédicas específicamente y algunas iberoamericanas. ¿Ok? Entonces, las más globales o las más top, digamos, que existen son Web of Science y Scopus. Bien, esos dos son, digamos, las que apuntamos siempre a publicar. Y es más, estas bases de datos son las que le sirven a los investigadores peruanos para clasificar. Conocerán, supongo, el tema del Registro Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Los RENACIT, que los llaman ahora, y que antes eran, tenían otra denominación, ¿no? Y tienes que publicar en este tipo de revistas, Web Science, Scopus, dependiendo de los cuartiles, que también vamos a ver qué son, para que te clasifique, ¿no? Porque se supone que estas tienen mejor calidad, son más rigurosas, pasan revisión por pares más rigurosa también. Esas son las más top, digamos. Son las que apuntamos los investigadores a publicar. Y dependiendo del cuartil, mientras más arriba, mejor, ¿no? Las biomédicas principalmente son Medline, Medline que es la biblioteca y PubMed es el buscador. PubMed Central, que básicamente son las que ubican las que tienen full text. Y Embase, que es parte del CEBER también, similar a Scopus, pero aquí solamente biomédica, ¿no? Y lo que son iberoamericanas, sí, más al contexto latinoamericano, iberoamericano, Cielo, Latindex y Redal. ¿Ven? Aquí hay una pequeña pirámide que más o menos te muestra la calidad, ¿no? Vamos, si pudiéramos tener un nivel más abajo, pues estarían otras bases de datos mucho más, sin mucha calidad y por ahí si quieren poner, Google Scholar, ¿no? Entonces, empezamos alto, con Web of Science, que es mucho más exclusiva que Scopus incluso, ¿sí? Web of Science, ahora, una revista puede tener todas estas indexaciones, sí, puede estar en Latindex, Redalyc, Cielo, sí, y WOS y Scopus, ¿ya? Pero hay revistas internacionales que solamente están en Scopus y WOS, ¿ya? Pero las revistas, por ejemplo, la revista del INS, la revista del Hospital Mansour Aguinar, que algunos la conocerán porque es más local, ellos sí empezaron desde abajo. Latindex, Redalyc, Cielo, que era el estándar más top en su momento para América Latina, y luego Scopus, que ahorita tenemos bastantes revistas peruanas bien Scopus, apuntando ya a Web Science. Bien, entonces eso es lo que a largo plazo se quiere que todos estén como mínimo en Scopus, ¿no? Ahora, estas son las bases de datos, pero dentro de las bases de datos hay algunas métricas de calidad. Estas métricas de calidad son unos indicadores que miden qué tanto publican, qué tanto son citadas, cuáles son sus estándares de calidad. Bien, entonces tienen, dependiendo de la base de datos, principalmente, que son las dos principales que les digo, ¿no? Web of Science y Scopus, tenemos algunos indicadores, ¿ya? Aquí está el JCR, ¿sí? El JIF, perdón, por lo que está en Web of Science, y el SJR para Simago, que tiene que ver bastante con lo que se escoge, ¿no? Y aquí hay cuartiles, ¿sí? No sé si en algún momento han visto la parte estadística cuando tenemos una serie de datos, tenemos
un primer cuartil, un segundo cuartil, un tercer cuartil y un cuarto cuartil, ¿no? Esto es bastante similar. La cuarta parte de las revistas de un tema específico se consideran del cuartil uno, lo más arriba, digamos, ¿no? Vamos que esos indicadores se clasifican, como digo, por número. Digamos que uno tiene el 2.5, van bajando 2.4, 2.3 y hasta el 0.1, digamos. Las que están más arriba son las del cuartil 1, son las que un poco son más complicadas de publicar, porque tienen estándares mucho más estrictos, porque hay mayor control por parte de las políticas editoriales, porque son mucho más especializadas de repente, porque se demoran más en publicar, ¿no? Entonces hay varios temas que tener en cuenta al momento de elegir la revista, aparte de la temática, aparte de el lugar, aparte de donde quieras enviarla, ¿no? Hay que tener en cuenta también, y el cuartil, obviamente, hay que tener en cuenta muchos criterios, que también hay un checklist que les quiero presentar más adelante. Bien, entonces, estos cuartiles, si bien es cierto, me indican una calidad, digámoslo así, pero son útiles para comparar dentro de un área, no entre áreas. Por ejemplo, si yo tengo hematología, ¿no? Hematología tiene su propio cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Para una revista puede tener cuartil uno de hematología, por ejemplo, y cuartil 3 de medicina interna. Sí puede ser, porque dependiendo de cada especialidad es que les miden los cuartiles. Dependiendo de la revista también, porque hay revistas que son nada más salud pública y salud pública en general se acabó. Hay revistas que son de infectología o medicina tropical, solamente de esas y no tienen nada más, ¿no? Hay revistas que son misceláneas, que son mucho más amplias, entonces también una categoría de miscelánea específicamente. Pero estos cuartiles, como digo, les permiten medirlos dentro del área, no entre áreas. Entonces yo no podría decir, mi revista Q1 es mejor a tu revista Q3 de medicina interna, porque puede que incluso el factor de impacto de la Q3 sea mucho más alto que el Q1 en la otra revista. Entonces eso también hay que tener en cuenta al momento de publicar su artículo en una revista. Bien. Doctor, Eh, doctor, Hola. disculpe, ¿podría ir aceptando a los compañeros que entran? A ver. O si no me pasa de coanfitrión también. Voy a omitir todo, pero le pongo, a ver, deshabilito la sala de espera entonces, o no, Sí, para que ya no tengan sala de espera. Socienza es el que le doy confitrión, ¿no? sí, Ya está también. gracias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, intentamos acá, listo. Entonces, acá hay un pequeño checklist de repente que les podría servir para tomar la decisión de su artículo, enviarlo a publicar a tal o cual revista, ¿no? En forma general, porque hay muchos más criterios de estos. Está en Web of Science, ¿no? O en Scopus, que son, como les digo, las bases mucho más top, ¿no? Si están y en qué categoría. Porque puede ser que, o sea, obviamente que todos apuntamos a publicar en una Q1, ¿no? Pero muchas veces no encontramos la revista ideal o al enviar, de repente no es tan apegada a esas políticas editoriales o no es de tanto interés de las revistas internacionales. Y bien podríamos publicarlo en una revista más local, más latinoamericana. Entonces también tener en cuenta es, como hay artículos también que, por ejemplo, pueden hacerlos en Perú, pero son de alcance nacional y en una revista internacional te lo aceptan muy bien, ¿ya? Entonces, tendríamos que ver también qué categoría están esas. Puedes tener una Q1 top top, pero no está alineada de repente a tu investigación. De repente puedes hacerlo más en un ámbito más local y elegir una revista que esté en Scopus también, que sea un cuartil más abajo, pero que sea mucho más factible de publicar, ¿no? Por ejemplo, la revista El INS, la revista El Hospital Hermann Aguinaga, ¿no? Y otras revistas que tenemos, Médica Peruana, revista de Gastroenterología, que están en Scopus también y son peruanas, ¿no? O nos vamos un poquito más allá, a América Latina, a revistas de Brasil, de Chile, de Colombia están muy bien posicionadas también, Q3, Q2, por ahí podemos ir.
México, revista OPS, la revista Española de Salud Pública, también por ahí va, ¿no? Pero obviamente también tienen que ver el tema del idioma, ¿ya? Puedes tener un artículo muy, muy bueno, pero si no está en el idioma que se requiere, no se va a poder alcanzar publicar en Web of Science o Scopus, porque ellos solamente, la mayoría, solamente publican en inglés. Bien, entonces también hay que ver el tema de la categoría. Aunque hay revistas muy buenas, Q2, en América Latina, que publican también en español. ¿Ya? También todo es cuestión de buscar, ¿no? De consultar a otros que hayan publicado, de pedir consejos a los que tienen un poquito más de experiencia, ¿no? Parece Medline, ¿no? Si es biomédica, nos interesa mucho que nos lean pues, los médicos, ¿no? Los que están en la parte de área de salud, ¿no? Y o también si están como full text, ¿no? Puede ser que algunas revistas le cobren a los, o sea, a ti como autor no te cobren nada por publicar, pero no sea de full text, no está el texto disponible para que lo lean porque le cobran suscripción al lector. Entonces, algunos optan por publicar en revistas que te cobren un APC, que es como un pago significativo que el autor o el equipo de investigación le paga a la revista para que este artículo esté libre y lo pueda leer todo el mundo, ¿no? Eso te ayuda a tus métricas como investigador, que lo lean más, que puedan descargarlo, que puedan citarte en futuras investigaciones. Bien. Cumple DOAJ. DOAJ es como, digamos, un sello de calidad, ¿no? De criterios editoriales, de políticas editoriales, ¿ya? Y principios de transparencia. Esto de aquí, tanto esta parte como la política ética clara, conflictos de interés, manejo de retractaciones, esto pueden revisarlo en las propias revistas. O sea, cada vez que ustedes deciden publicar un artículo es todo un mundo nuevo, salvo que ya hayas publicado previamente en esta revista, ¿no? Pero la mayoría de veces es todo un mundo nuevo. Tienes que entrar a ver la revista, tienes que descargar algunos artículos previos que han sido publicados ahí para ver la estructura, tienes que descargar las políticas de publicación, tienes que revisar quién está publicando o qué están publicando en esta revista, ¿no? Y por ahí también tener en cuenta que no tenga esto de criterios, y que aquí lo van a ver, criterios para que sean revistas predadoras. Uy, un rato, hay mucho voy por acá. Ok, estoy cerca de un hospital. Bien. Eh, entonces, es importante que tengamos en cuenta estas cosas, bien, de transparencia, conflicto de interés, porque justamente recién, hace poquito ha salido un artículo periodístico, creo que es La República del Comercio, ¿no? Lo encontrarán en redes, pueden buscar al doctor Percy Maita, em, que indica que varios artículos en revistas predadoras, porque así se llaman revistas predadoras, aquellas revistas que buscan que publiquen en su revista, que les paguen en la revista, se lo ven como un negocio y publican, pero sin ver estándares de calidad. O sea, una publicación puede estar en un mes, 2 meses ya publicada en la revista, pero los estándares de calidad son muy bajos, a pesar de que están en Scopus, porque sí, inicialmente trabajan, ¿no? Para estar en Scopus cumplen los criterios y cuando ya están en Scopus, empieza, como entre comillas tienen el sello de calidad, empiezan a recibir muchos artículos y eso se llama revistas predadoras. O sea, por ejemplo, publicar, no sé, 30, 40 artículos al año pasan a publicar 250, 300, entonces ya es sospechoso. Entonces, ese artículo periodístico que les digo, que recientemente ha salido, indica que hay muchos de estos artículos que son publicados por universidades peruanas. Bien, entonces ahí tener en cuenta también no caer en esto. Incluso hemos tenido casos en que ya los que hemos publicado nos envían al correo, particularmente porque buscan los correos de los autores eh, corresponsales, ¿no? Y les envían, ¿no? Diciendo, estamos aperturando un número especial de revistas, si tuvieras algún artículo para enviarlo, remítelo a la brevedad, algo así, ¿no? Envían el artículo, se lo publican y te cobran, y así es como es su forma de negocio, ¿no? Que es un negocio en realidad. Porque las revistas un poco más serias, que son de Scopus y Cuartil, aunque sea Cuartil bajo, Cuartil 4 más la cuartil 1, toman su tiempo.
toman su tiempo, hacen una buena revisión por pares y puedes llegarte a demorar hasta uno, incluso revistas más top 2 años en publicar, ¿ya? Entonces, toda la parte ética es muy importante. Y también es importante, si es que ustedes lo requieren y va más enfocado a esto, ¿no? Indexaciones regionales, ¿no? Porque, por ejemplo, revistas como la revista española de salud pública no está, pues, indexada en bases de datos tan básicos como Latindex y Redalytics, que para nosotros es muy bueno que existen en las revistas peruanas porque tienen más alcance de América Latina, ¿no? Más a nuestra realidad eh, de países de habla hispana, ¿no? Entonces también puede ser un criterio para que ustedes elijan publicarlo. Aunque si su artículo es de un alcance más extenso, ¿no? Como por ejemplo hay publicaciones como el Global Burden Disease, el cual ve carga de enfermedad, ¿no? Ese sí sería un poco más internacional, ¿no? O de repente publicar una guía de práctica clínica novedosa para una patología que no tenía antes, eso sí también sería mucho más eh, internacional. Entonces, va a depender del tipo de alcance que tenga tu investigación, ¿no? Y como les dije, evitar estas revistas depredadoras o predadoras, ¿no? Hay una guía. Sí, en una lista les estoy dejando para que puedan ver. Acá hay un pequeño video, no dura mucho, pero creo que lo pueden ver después. Les voy a dejar las diapositivas, ¿no? Como que un checklist para que ustedes, de forma general, sepan cuáles no, o qué aspectos de una revista tendrían que revisar para no caer en esto de revistas predadoras. Que no es tanto el tema de esta ponencia, pero igual se los dejo. Bien. Ahora, si me hago Journal and Ranking and Country Rank, es una herramienta, ¿no? Es una página, no es una herramienta que nos permite ver a qué cuartil está indexada una revista, principalmente de Scopus, ¿no? Y mide lo que refiere el año anterior, ¿no? Por ejemplo, ahorita, 2025 está la clasificación 2024, de las que han hasta febrero, creo, marzo del año 2025, se miden las métricas y salen publicadas pues en febrero, marzo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí si me hago yo la Country Rank, una página, como les dije, ustedes ponen el tema que quieran. Hay muchas más formas de explorar esto. Ya lo dejo para que ustedes de repente puedan explorarlo más. Pero de forma general, ustedes ponen una temática, ¿no? Por ejemplo, cáncer, ¿sí? Y les sale todas las revistas, desde la revista mejor posicionada a nivel internacional, y van bajando, ¿no? Por ejemplo, salud pública, public health. Recordar que todo esto tiene que buscarlo idealmente en inglés. Pueden haber algunas en español, ¿no? Salud pública pueden poner sí, pero esto es más internacional, ¿no? Entonces tienes ahí todas las revistas a nivel internacional, Estados Unidos, revistas de Reino Unido, ¿no? Más internacionales porque tienen un poquito más de estándares. Y ya cuando buscan por países de repente o por tópicos, le sale su indicador, el SJR, si me hago Journal Rank, ¿ya? Entonces aquí ven, por ejemplo, cuál es el puntaje, ¿no? Por ejemplo, esta revista tiene 100, 106.000, ¿no? De puntaje, de 17.000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, van ahí viendo qué revista de repente ustedes pueden intentar. Ahora, Jane es una herramienta también bastante interesante, eh, donde tú colocas el título, ya, o el abstract de una investigación, en inglés preferentemente, y te puede ayudar a encontrar autores que han publicado un tema similar al que tú tienes, encontrar artículos similares, aunque no es tan bueno para buscar artículos, porque recuerden que la búsqueda bibliográfica en PubMed, por ejemplo, es mucho más completa, y encontrar principalmente revistas. Ya, yo lo uso como forma así general cada vez que quiero publicar algo, que voy a publicar algún artículo. De forma general busco mi título a qué se adecua o
o qué otra revista ha podido de repente publicar algún artículo similar al que yo quiero, a la temática que yo quiero publicar, ¿no? Entonces aquí me ayuda de repente a encontrar algunas revistas, ¿bien? Por ejemplo, este es un artículo, uno de los últimos que publicamos, ¿no? Que era factores asociados a la intención de donación de sangre en pacientes de un hospital norte peruano, ¿sí? Y buscamos para ver cuáles, digamos, se alineaban a este título, ¿no? Por ahí algunas revistas mucho más especializadas, internacionales, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo decidir si publico en una revista nacional versus si publico en una revista internacional, ¿no? En Latintext tenemos 685 revistas peruanas, ya, que son bastantes revistas peruanas, pero las que resaltan dentro de todas estas revistas peruanas, que pueden ser no solamente aquí de salud, obviamente, sí, tenemos 50 que están en Cielo Perú y solamente 24 que están en Scopus. Pues imagínense, de las 685 que tenemos a nivel nacional de todo, ¿no? La index, entre comillas, de todo, digo, porque por ahí algunas que no están indizadas incluso. 24 son en Scopus. Quiere decir que 24 revistas son las más top en Perú porque cumplen criterios editoriales, porque tienen buenas prácticas éticas, porque tienen un buen impacto de los artículos que se publican ahí. Bien, entonces, siempre, bueno, aquí de Simago, que les dije anteriormente, la que está mejor posicionada es la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que tiene, es un Q3, ¿ya? Entonces, después tenemos la revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzora Guinaga, que también es muy buena. Hace unos 4 años empezó a subir, a subir, a subir, a subir, y se ha posicionado como prácticamente la segunda a nivel nacional. Tenemos otras revistas, Análisis de la Facultad de Medicina, que es un poco más antiguo, incluso la revista del Hospital Mansour Aguinaga, pero se ha quedado un poquito atrás, y las otras revistas que le siguen, ¿no? Digamos que estas son las 5 revistas más top, si queremos decirlo así, respecto a impacto en sus artículos, a citaciones a nivel nacional. Entonces, siempre de repente acá en Perú al menos apuntamos más a publicar aquí, pero también tener en cuenta qué tipo de artículo quieres publicar, porque hemos enviado algunos artículos a la revista de Medicina Experimental y Salud Pública y nos han dicho que no, porque, o sea, de frente el editor nos dice que no, porque de repente es un tema muy especializado y nos recomienda mejor enviar una revista más especializada, ¿no? Porque, o sea, si bien es cierto, medicina experimental es uno de los tópicos que ellos ven, también ven salud pública, pero salud pública es bastante, bastante, bastante amplio, ¿no? Pueden ver incluso cosas muy administrativas, pero ellos prefieren darle un poquito más de preferencia a la parte clínica o a la parte epidemiológica, ¿no? Entonces, de- deja un poco de lado lo que es muy, muy especializado. Ya, entonces tenerlo en cuenta. La revista del Cuerpo Médico del Hospital Almanzor es una revista mucho más general, no es tan, no te pide cosas tan específicas, así que es una buena revista para publicar y empezar a publicar. Recibe bastantes artículos cada mes y es justamente la razón por la cual últimamente están tratando de tener un equipo editorial más grande, ¿no? Con estudiantes, de repente algunos de los que están presentes eh, forman parte del comité editorial, porque también pueden ser siendo estudiantes de diferentes comités que tienen ellos. Eh, y es una revista muy buena, es una revista muy, muy buena, que ha aumentado, como digo, en sus últimos años. Análisis de la Facultad de Medicina también, la revista de Gastroenterología del Perú, revista de ginecología y obstetricia. También está recién, hace un par de años está, pero también buena. Entonces, antes las únicas creo que dos, tres que habían, no, bueno, no tan pocos tampoco. O sea, para medicina sí. Para medicina teníamos creo 5 o 6 revistas nada más, ahora han aumentado. Estas son las 5 primeras de medicina, acá verán que hay 24, pero algunas de estas son de otras ramas, ¿no? Biología, hay de lengua y literatura, filosofía, por ahí algunas, pero las principales de medicina cada vez tenemos más y es muy bueno que esto se dé porque va abriendo paso que también investigadores peruanos pueden publicar
en su mismo país, ¿no? Pero bueno, siempre tratamos de un poco ir un poquito más allá, ¿no? Tratar de publicar en revistas internacionales con un impacto un poco más arriba, ¿no? Dependiendo también del tipo de artículo. Bien, algunos ejemplos, experiencias personales que hemos tenido como parte de algunos grupos de investigación, ¿no? Este fue uno de los primeros artículos que publiqué yo hace unos ya 7 años, ¿no? Eh, lo que vimos aquí era un estudio bibliométrico para ver qué tanto se publicaba sobre la bartonelosis, ¿no? La enfermedad de Carrión. Entonces, pudimos en su momento decidir enviarlo a una revista más local de repente, ¿no? Como la revista del INS, que en su momento no era tan cerrada, porque ahorita yo lo veo un poquito limitante, un poquito más cerrada a solo temas muy, epidemiológicos, digámoslo así, y deja de lado la parte clínica, pero bueno, íbamos a enviarla ahí en su momento, pero nos cerrábamos de repente un poco a generalizar esto, ¿no? Eh, este era un tema de infectología, decidimos así enviarlo entre los autores a una revista un poco más especializada en infectología. Y entonces decidimos, vimos las métricas, vimos el tiempo de publicación, vimos el equipo editorial y decidimos enviarle esta revista, ¿no? Otra revista, otro artículo, perdón, que hablaba sobre sintomatología menopáusica, ¿no? En pacientes ya con tratamiento targa, igual una revista en mujeres de la mediana edad, ¿no? Que ya estaban en etapa de menopausia, ¿no? Entonces decidimos enviarla también a una revista mucho más especializada, Climateri, del Reino Unido, ¿no? Entonces, pudimos haberla enviado, por ejemplo, ¿no? A la revista Plana de Ginecología y Obstetricia, sí, pero imagínense la diferencia entre el factor de impacto, ¿no? O sea, si era bastante. En número puede ser muy poquito, pero en realidad sí es bastante, ¿no? Incluso este era una Q2 y esta una Q4, entonces el factor también pesa. Entonces, esta también, eso, el que esté de manera internacional también te ayuda a que sea un poco más citado este artículo, ¿no? Igual por acá, disparidades en algunos indicadores científicos, ¿no? Publicación, ¿no? Entre doctores, médicos y enfermeras. Entonces también decidimos publicarlo en una revista multidisciplinar, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tenía un alcance nacional. Pues aquí lo que estaban viendo era una muestra representativa nacional. Como era nacional, entonces se representa prácticamente al Perú. No representa a Piura, no representa un hospital, no sé, Cayetano Heredia, no, representa a toda una nación. Entonces, como teníamos la base de datos, teníamos el trabajo ya realizado, lo decidimos enviar a una revista internacional también. Se demoró un año prácticamente, pero finalmente se publicó, ¿no? Igual acá algunos artículos que también era similar, tenía otro matiz, pero era similar al que de acá también enviamos a otra revista, Menopau, ¿no? De la sociedad, la sociedad de menopausia, ¿no? Igual internacional. Este es uno de los artículos que enviamos últimamente, uno de los últimos que fue publicado, ¿no? En la revista española de salud pública, ¿no? En el que le decía, ¿no? Factores asociados a la intención de donación de sangre en pacientes de un hospital del norte peruano, ¿no? Este artículo, estuvimos buscando, ¿no? A dónde enviarla. De repente pudimos haber elegido una revista de hematología, ¿no? Una revista más especializada, pero creímos conveniente enviarla a una revista de salud pública, porque se dan cuenta que vemos intención de donación de sangre. Entonces, más ayuda a la parte de salud pública que a la parte de hematología específicamente, ¿no? Más, entonces, ya está publicado este artículo, se publicó el año pasado. Y hicimos otro artículo, ¿no? Experiencia de investigación de decanos y secretarios del desarrollo profesional y científico del Colegio Médico del Perú, ¿ya?
lo enviamos a la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, y eso sí la puse como ejemplo, porque nos dijeron que no era parte de sus políticas editoriales publicar esto, ¿no? A pesar que era de alcance nacional, a pesar que era un tema bastante interesante, ¿no? Pero no se alineaban las políticas que ellos tenían, ¿no? Que más, era más para la parte epidemiológica, más para la parte de experimentación, ¿no? O salud pública en general, ¿no? Terminamos por enviarla a otra revista. Eh, ya, entonces, eso era entre, más o menos, al momento de decidir la parte de si enviarla a una revista nacional o internacional, ¿ya? Y bueno, ya me adelanté hablando también de si es a una revista más general o una revista más especializada, ¿no? Igual, el mismo criterio utilizamos acá, estos son los, similar a lo que presentamos anteriormente, ¿no? Si enviarlo a una revista mucho más general, como de miscelánea, ¿no? Multidisciplinariedad, o de repente enviarlo a algo mucho más especializado, ¿no? Como en este caso, o sea, he hecho un estudio en pacientes menopáusicas, no estoy enviándolo a una revista de salud pública, no estoy enviándolo a una revista de medicina, no estoy enviándolo ni siquiera a una revista de eh, ginecología, estoy enviándolo a una revista de menopausia específicamente. ¿No? O sea, muy, muy especializada esta revista. Más o menos ese es el criterio que ustedes deberían tener al momento de enviar sus artículos, ¿no? Y de por sí, la recomendación es que cuando ustedes desde el proyecto, de repente cuando ya están obteniendo sus resultados en sus artículos, vayan pensando a dónde apuntan ustedes, a qué público apuntan. Porque, o sea, este artículo, ¿no? Menopause, puede haber, este artículo que publicamos acá, pudo haber ido también a una revista de ginecología obstetricia peruana, sí, pudo haber ido bien, de repente más fácil enviarlo en español, no sé, ¿no? O las políticas editoriales mucho más sencillas, entre comillas, ¿no? Los tiempos y todo eso. Pero deberían ver si tienen un estudio bueno, si tiene un estudio bastante novedoso, mejor una revista más especializada. Y eso también les ayuda a ustedes para su CV, ¿no? Y para las métricas personales también de haber publicado en una revista Cubo. Bien, acá igual, el mismo criterio que les dije en su momento, lo enviamos a una revista más general o especializada, igual que acá, al igual que acá. ¿Sí? Algunos criterios adicionales para que ustedes tengan en cuenta al momento de publicar, porque no todo es, ok, Q1, Q2, Q3, Q4, o sea, no todo es eso, ¿no? Tienen que ver la rapidez de publicación, ¿ya? Cuando ustedes van a ver algunos artículos, ¿ya? A ver, creo que por aquí les puedo, denme un minuto, un ratito para buscar, para mostrarles. Un, un ratito. Ya, a ver, miren, por ejemplo, esta es la revista, de Revista Panamericana de Salud Pública, ¿ya? Acá hay uno de esos artículos. Bien, aquí evaluación de conocimientos en cáncer infantil entre profesionales de salud en 5 ciudades de Colombia. Bien, entonces es un alcance más o menos macro regional en Colombia, ¿no? Más o menos nacional en Colombia. Entonces, por eso que lo han enviado a publicar en esta revista panamericana, ¿no? De salud pública.
Entonces, en los artículos inextensos, en los archivos inextensos, en los PDF, por ahí pueden encontrar algo como esto. Miren. Está, miren. Manuscrito recibido el 11 de abril del 2025. Aceptado tras su revisión el 29 de junio del 2025. Más o menos abril, mayo, junio, 3 meses máximo para, para su aceptación. Bien, aceptación. Otra cosa es la publicación, ¿no? Porque podemos ver acá, a ver, cuándo se publica. Está publicando en... Está, aquí está, septiembre. Está publicando en septiembre del 2025. Que más o menos ustedes calculan, ¿no? Si envío mi artículo en abril, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, casi entre 5 y 6 meses, podría estar publicado en abril. Entonces, más o menos es un tiempo prudencial. Bien, hay otras revistas, ¿no? Que sí, si ves los mismos criterios que te he dicho, les he dicho, se demora hasta un año en publicarlas. Ahora, eso es porque ustedes la están, digamos, calculando, ¿no? Hay otras revistas que sí te dicen exactamente o aproximadamente cuánto tiempo se demora el proceso editorial. Sí, te dicen entre 6 y un año, ok, tú ya sabes, ¿no? Esta revista, por ejemplo, no te dice exactamente, pero tú puedes calcular con los artículos, ¿no? Hay otras revistas que no te lo dicen, pero sí se demoran bastante. Puede ser entre 1 y 2 años las que son más top, ¿no? Como las que les presenté de Plus One, ¿no? A veces demoran. Bien, entonces, rapidez de publicación. La audiencia. Entonces, ustedes tienen que ver, ¿qué me importa más? Que me lean subespecialistas ¿no? Ginecólogos especialistas en menopausia, como subespecialistas, o me importa que me lea más un público general, médicos en general, estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, tienes que ver también qué audiencia quieres tener. Por ejemplo, nosotros hemos realizado un estudio sobre la disponibilidad de los documentos de gestión, ¿no? Manuales de procesos, planes operativos, planes estratégicos de los hospitales del Ministerio de Salud a nivel nacional. Entonces, a mí como investigador, ¿qué me interesa? Me interesa que me lea a nivel nacional, sí, pero también como es un estudio de alcance nacional, me interesa que me lea en un público más internacional, pero no tanto internacional como Europa, Estados Unidos, ¿no? Sino me interesaría más que me lea un público argentino, colombiano, ecuatoriano, bueno, venezolano también, boliviano, para ver el tema de las políticas, ¿no? Como acá en un país similar a ellos, ¿no? Pueden podemos estar siendo organizados o desorganizados en la parte de los documentos de gestión de los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Que varios comparten que tienen también un ministerio similar. Entonces, es por eso que decidimos enviarlo a la revista que les mencioné anteriormente, ¿no? La revista Panamericana de Salud Pública. Que nos interesa que el público que lo lea sean, sí, ciertamente peruanos, pero también público similar a Perú, ¿no? Porque ellos tienen hospitales similares, sus políticas son similares, miden estándares similares. Pues más o menos por ahí tiene que ir eh, esto del cálculo de la audiencia, ¿no? A ver a dónde podría mejor encajar mi investigación. Bien. O digamos que ustedes han encontrado un caso raro, ¿no? Porque obviamente estos, para publicar no solamente publicas artículos originales, sino también casos clínicos. Digamos que encontraron un caso muy raro en su hospital que no lo habían visto antes, que en la literatura solo hay 10 casos, entonces lo podrías publicar en Perú, sí, pero te desperdiciarías un poco porque de repente puedes publicarlo en una revista subespecializada, ¿no? Y tendría mucho más impacto a nivel mundial que si solamente lo publicas en Perú, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ¿no? Que estés viendo algún indicador de salud a nivel local, muy local. Entonces no les importaría de repente a la parte de América Latina o la parte internacional, pero sí a la parte de Perú. Entonces
podrías publicarlo en la revista del INS, en la revista Lunas Orejinaga, o alguna revista que de repente, calculando, ¿no? No tenga tanto impacto, digamos, en cuartil, pero sí sabes que te van a leer un montón. Va a depender mucho de esto, no todo es el cuartil, ¿ya? Y esto va de la mano con el impacto también, ¿no? Calidad de los artículos, porcentaje de citados. También eso es bueno ver, ¿no? De sus artículos, cuántos citan, porque puede ser que sea muy top, pero no lo leen mucho, o no lo citan mucho. Y a ustedes lo que les importa no es el cuartil tanto como cuartil crudo, ¿no? Sino también lo que les importa es qué tanto otros lo citan. O sea, te puede leer 1000, pero si de esos 1000 solamente uno o dos te citan, no nos sirve mucho. Entonces necesitamos que también nos citen, que nuestra investigación sirva como base o sirva como complemento a otras investigaciones. Bien, indexación. En cuanto a indexación, bueno, ya lo hemos visto. Reputación de la revista, eso es bastante importante, el tema de qué tan bien vista está por la comunidad. ¿Ya? Entonces, aquí sí les va a servir esto que les digo, solamente que no sé si se fuera a escuchar, es corto, ¿no? Es una pequeña guía que te dice qué es lo que tendrías que ver en una revista para poder decir que no es una predadora, ¿no? Y la cobertura, ¿no? Internacional o cobertura nacional, incluso regional, local, porque hay revistas que no están indizadas en Scopus, pero también las leen, son muy regionales. Por ejemplo, hay una revista ahorita que se está sacando la Universidad Nacional de Tumbes, la Escuela de Medicina o Facultad de Medicina, no sé cómo lo manejan ahí. Está al frente de la doctora María Moyano, sí, de repente alguno de ustedes la conoce. Esa revista está todavía recién empezando, tiene creo 2 números, 3 números, pero creemos que en corto tiempo, ¿no? En lapso de 1 o 2 años va a poder estar de repente en cielo, ¿no? Que ya es un estándar bastante bueno. Entonces sí les recomendaría que por ahí vayan viéndola también, si tienen algún artículo interesante, envíenlo y publiquenlo, ¿sí? Hay que apoyar también a las revistas locales. Bien, y de forma rápida, no quiero cansarlos más porque ya estamos a punto de cumplir la hora. Revisión por pares, el proceso editorial de forma general, ¿no? Entonces aquí ven un investigador, ¿no? Atrás de este investigador hay todo un trabajo que nace desde la idea de investigación, desde el proyecto, que va por la parte estadística, análisis de los datos y ya, tiene su trabajo de investigación terminado. Pero él se puede quedar acá y decir, ok, ya terminé, lo llevo a un congreso, lo presento y se acabó. Lo publico en mi tesis y publico mi tesis y se acabó. No, lo llevo a la jornada científica regional norte, centro sur, el congreso SUCIMED y se acabó. No, pero no, ahí no acaba. Él tiene que dar a conocer sus resultados al mundo. Y para dar a conocer sus resultados al mundo, no solamente es que voy, le doy la revista y lo publique. Entonces tiene que pasar por quién, por el editor, por el editor principal, por los editores académicos, por los revisores por pares, ¿sí? Y una vez que pase por todos, recién paper aceptado. Y lo va a poder publicar y dar a conocer al mundo sus conocimientos. Bien, tenga el alcance que tenga. Eh, bueno, ¿qué es un proceso editorial o una revisión por par, ¿no? De repente lo van a ver de forma más amplia en las siguientes clases del presente curso. Yo solamente quiero darle una diapositiva de una introducción rápida. Entonces, la revisión por pares, también conocida como arbitraje o peer review, es un proceso que existe para validar el trabajo académico y científico en las diferentes áreas de publicación. Entonces, esto valida. ¿Qué valida? Valida no solamente la parte temática, ¿no? Como les dije, el primer filtro va a ser el editor en jefe, te va a decir, ok, ¿se alinea las políticas editoriales a las temáticas editoriales o no se alinea? A pesar que sea muy bueno y top, no se alinea ahí. Y se acabó, no vamos a publicar. No, es el primer filtro. Y también después viene ya el filtro científico, ¿no? La metodología, evalúan tus resultados, tus tablas, la validez interna de la investigación, la validez externa de la investigación, ¿no? Entonces, eso es todo un proceso a seguir. Ahora, el proceso científico en gran parte depende de la publicación de información confiable, ¿no? Y este proceso de revisión por pares, ¿no? Proceso editorial, eh, es una parte esencial de este sistema, ¿no? ¿De qué trata el proceso de revisión por pares? Trata de que, a ver, para que quienes no lo conozcan, ustedes envían su artículo
a una revista científica, ¿no? Y la mayoría de veces te piden ya que lo envíes aparte, un extenso, pero sin tus nombres, sin agradecimiento, bueno, sí, agradecimientos, sin financiamiento, nada, 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 nada que pueda identificar. O sea, prácticamente va el trabajo sin autores. Título, resumen y contenido. Entonces, esto se lo envían a un revisor que, por ejemplo, puede ser un par tuyo, o sea, alguien similar a ti, que también publica, tiene experiencia en investigación, pero que no sabe que tú estás siendo el autor de este artículo, ¿no? Entonces, les envían y ellos se encargan de revisarlo de forma ciega, algo así, ¿no? O sea, no saben quién es el autor. Entonces, pueden darle duro al artículo sin saber de quién es, ¿no? Porque como a veces puede conocer a los autores, como se conocen en el ámbito académico, puede que diga, ah, mira, este es mi amigo, vamos a decirle que sí, lo pase, ¿no? Como puede decir, ah, no, mira, este no me cae, no sé, se quedó con mi plaza de investigación, no quiero que publique y dices, no, no va. Entonces, para evitar todos esos conflictos de interés, es que es una revisión por pares ciega. Bien. Entonces, esta revisión por pares es un sello distintivo de la gran mayoría de revistas científicas serias y representa la piedra angular. O sea, una revista que no tenga revisión por pares no es buena, simplemente. Y no debería estar en en la base de datos más top, ¿no? Bien. Esto sirve para evaluar la calidad potencial de la publicación. Esta actividad es especialmente vital para las ciencias biomédicas, ¿no? Ya que la publicación de información sesgada o incorrecta puede comprometer gravemente la seguridad de las políticas públicas y del sistema, orientándose a la toma de decisiones clínicas, ¿no? Incorrectas, ¿no? Inadecuadas. Entonces, ¿qué pasa si yo publico un artículo y digo, mira, esta vacuna me da autismo, ¿no? Como ya saben que ha pasado en su momento. Entonces dicen, ah, mira, y lo publican y dice, ok, y lo toma como cierto, ¿no? Entonces empieza a salir la parte de la prensa, los padres no quieren vacunar a sus hijos y se compromete todo el sistema de vacunación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que algunos artículos no pasan un buen filtro, ¿no? Por estas políticas editoriales no tienen buenos procesos para el discernimiento de los artículos y finalmente algunos pasan. Mientras mejor sean los procesos que tengan las revistas, va a ser mucho más provechoso para la ciencia, ¿no? Y para la toma de decisiones en salud, porque principalmente eso es lo que nos importa. O sea, ¿por qué le importa a alguien, por ejemplo, leerme sobre la intención de donación de sangre, ¿no? Que en su momento hemos publicado, ¿no? Porque nos permite ver cuáles son los perfiles de los que donan sangre o los que quisieran donar sangre. Entonces, estratégicamente los hospitales podrían implementar estos criterios para buscar objetivamente quiénes quieren donar. ¿Para qué nos importaría ver la disponibilidad de documentos de gestión en hospitales peruanos, ¿no? Para el tema de la transparencia, para el tema de los procesos. Si no tienes buenos artículos, documentos de gestión, no vas a poder hacer una buena gestión. Si no tienes planes, no vas a poder lograr indicadores, ¿no? No vas a poder utilizar tus recursos hospitalarios adecuadamente. Entonces, cada artículo que ustedes hagan tiene que pensar en esto, en el valor social. O sea, no solamente decir, ah, mira, bonito, publiqué mi artículo, lo publico en Facebook y me felicitan y ya. Ustedes tienen que buscarle de qué forma su artículo va a poder ayudar a la salud pública en el Perú. Bien, de qué forma su artículo va a ayudar a solucionar o ser parte de la solución de un problema. ¿No? Eso se llama valor social. Entonces, eso tienen que estar bien enfocados cuando vayan a publicar. Y justamente uno de los documentos que les piden a ustedes es una carta, ¿no? Que va dirigida al editor en la cual explican justamente esto. ¿Qué es lo importante en tu artículo? O sea, fuera de la estadística del chi cuadrado, del valor P, del multivariado y todo, ¿cuál es lo más importante de tu estudio? ¿En qué ayuda a mejorar algún problema? Bien, y este es un esquema, ¿sí? Que encontré de unos autores, más o menos de forma general, y con esta diapositiva terminamos. El flujo del proceso editorial en revistas científicas con revisión externa, ¿no? O revisión por pares, ¿no? Entonces el artículo es recepcionado por el editor, ¿sí? El director, editor asociado, ¿no? Entonces, acá hay una primera decisión. Lo que les dije, por ejemplo, que nos pasó en la revista del INES, ¿no?
tu temática no está alineada a nuestra política editorial, a nuestra temática editorial, entonces la rechazamos, ¿no? Ni siquiera pasa revisión, ¿no? Porque en primer lugar el tema como que no les interesó, no es como que yo envié una revista o un artículo sobre menopausia a una revista de infectología, ¿no? En una te van a decir, no, esto no es para acá, ¿bien? Entonces después ya va a los revisores, ¿sí? Revisor uno, revisor 2, revisor 3, ¿no? Te hacen tal o cual revisores y ya va una revisión externa o una revisión por pares, ¿ok? Aquí hay unos revisores que te hacen las correcciones de estilo, no, o, perdón, las correcciones de que si está bien los formatos, que si está bien los tipos de letra, que si juntaste todos los archivos y todo eso, ¿ok? Y es una revisión externa, una revisión por pares, donde puede haber también, después de estas consideraciones o observaciones, un rechazo o rechazo condicional, ¿no? Bueno, personalmente en esta parte no me ha pasado que lo rechazan, pero sí hay experiencias previas que lo rechazan, o sea, dicen no está mal y se acabó. Pero sí nos ha pasado rechazos condicionales. Aunque en realidad no es como rechazo condicional, sino es como una aceptación condicional. No es como, o sea, es como que ves el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Entonces te dicen, ok, tu artículo puede publicarse, pero tiene sus observaciones. Y aquí hay observaciones mayores y menores también. Si son mayores, de repente te piden cambiar tablas, gráficos. Y son menores, más que todo, complementar algún tipo de texto, corregir redacción, esas cosas, ¿no? Pero bueno, puede que te hagan un rechazo condicional y nuevamente tienes que subir tu trabajo, te lo revisan y bueno. Después de todo, si es que ya todo está bien, hay una aceptación final, ¿ya? Y es, ojo que aquí la separan como aceptación de publicación, porque la aceptación te la pueden dar, por ejemplo, en enero 2025 y te pueden publicar en diciembre 2025, que puede pasar en las revistas más top también, ¿ya? Como en el caso que vimos que aceptaron el artículo en mayo, creo, ¿no? Mayo, y fue publicándose ya en septiembre, algo así, ¿no? Entonces va a depender mucho de cuántos números sacan al año en la revista, de repente si quieren sacarle un número especial tu artículo, etcétera. Pero con que esté aceptado ya es bastante. Nada más que esperar cuando ya esté publicado en la revista, ¿no? Y ya puedas incluso jalarlo del sistema de PubMed y todo eso. Bien, bien chicos, con eso terminamos. Si alguien tuviera alguna pregunta, quedo pendiente para poder resolver. Gracias. Muchas gracias, doctor. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden escribir o acá hablarlo. Andrés Rojas, levantaste tu mano. Sí, tenía una pregunta, doctor. Muy buenas noches. ¿Qué opinas respecto si una revista aparece en la base de datos de ese cielo y demás, está indexado, pero no tiene como tal una página web? O sea, y- he visto esos casos un poco cuando quiero averiguar más sobre la revista, pero no tiene una Ya, página web. ya. En eso hay que tener en cuenta lo que te digo, ¿no? Lo de transparencia. Ya, lo que pasa es que hay revistas como tal que postulan, ¿no? Porque ya, para pertenecer a todas las bases de datos tiene que postular, ¿no? Dentro de los criterios de las revistas más top, ¿no? Como Scopus o Web of Science, de las bases de datos, te piden que tengas una página web donde puedas cargar toda la información, que es justamente similar a la que está acá, ¿no? Que puedas ver, eh, a ver, que puedes ver todo esto, ¿no? Acerca de la revista, los números, autores, como ya habrás revisado, ¿no? Quién es su consejo editorial, el contacto y todo eso. Pero también hay algunas bases de datos como Cielo que específicamente no te piden que tengas una página como tal, ¿no? Entonces Cielo se convierte, entre comillas, en su página. Y te habrás dado cuenta que las revistas, si bien es cierto, no tienen una página independiente, tienen un espacio dentro de Cielo que les permite colocar algunos datos, pero no son todos los datos, ¿no? Y justamente
En eso es importante que tengas en cuenta para poder revisar revisar si vas a publicar una de estas revistas, ¿no? Si cumple algunos principios de transparencia. Y la transparencia va más por el hecho de que tengas una ventana donde ser transparente, porque ¿cómo puedes ser transparente o cómo puedes publicar tus datos si no tienes esta página web? ¿No? Entonces, tiene que tener una política ética clara, tiene que tener una presentación de conflictos de interés, tienen que presentarte a su consejo editorial y todo eso, ¿no? Pero lamentablemente no todas las revistas cumplen eso, a pesar de que estén en Cielo. No, Cielo pide más que todo que puedan publicar cierta cantidad de artículos al año, presenten ciertos números al año y que estén disponibles para revisarlos, ¿no? Pero más allá no va. Por eso que, si bien es cierto, Cielo es buena para indexar revistas a nivel más local de Latinoamérica, pero le falta estándares de calidad en ese sentido. Entonces, yo lo pensaría bien antes de publicar en ese tipo de revistas, porque no es que sean malas, pero de repente no tienen tanto presupuesto para, para tener una página web opuesta, ¿no? Una página web y más aún cuando son revistas que no tienen un fondo. La mayoría son de universidades o de instituciones, pero como no tienen de repente un fondo para poder darle un soporte ah, informático, muchas veces no tienen este tipo de páginas web, pero no quiere decir tampoco que sean malas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo una pregunta. Buen día. Bueno, Bueno, respecto a la elección de la revista, como mencionó, ¿no? De que si tengo que elegir si lo quiere ver, por ejemplo, solo ginecólogos o un público más general. Y tengo una duda, por ejemplo, tengo un reporte de caso que es bronquiolitis en árbol en brote como manifestación inicial de lupus, de LES, y no sabía, tengo una duda si, ahí no sé si me podría orientar un poco a una revista reumatológica o una revista que es específica de lupus, que literalmente se llama lupus. Ahí no sé si habría alguna decisión importante. Ay, yo te preguntaría cuántos casos has encontrado que sean similares al tuyo. Similares hay cuatro, Ya, pero nada más, nada más. ¿no? Nada. Ujú. Y ya, ¿y alguno de estos casos ha sido publicado en la revista que indicas de lupus? Uno sí, pero tiene un patrón diferente radiológico, un patrón diferente. Pero se parece Ya. un poco, pero al leerlo es Ajá. Pero ya de por sí, o sea, que sea un caso raro, porque sinceramente no había escuchado un caso así, sí debería intentar publicarlo en una revista más top. O sea, la idea siempre, y mi recomendación es siempre apuntar a lo alto. Porque si tú, por ejemplo, apuntas a una Q4, de hecho te van a publicar. Pero, ¿qué pasa si hubieses enviado una Q3? ¿También te publicaban? Si publicas en una Q3 y lo hubieses enviado a una Q2, de repente te iban a aceptar. Entonces, mejor lánzate, envíala a una Q1. Como son recortes de caso, no se demoran mucho. Lo revisan máximo un mes, porque son clínicos, ¿no? Y te dan una respuesta. Entonces, máximo dos, así exagerando, 3 meses, ¿no? Pero mejor lánzate una revista más top y desescalas, ¿no? Pero yo creo que sí, si son pocos casos los que están reportados, si tienen una buena redacción, yo creo que sí es muy factible, mejor que apuntes más alto. Ujú, está bien, muchas gracias. Ujú. Adelante, Andrés. Doctor, otra consulta ya que se me acaba de ocurrir. Usted, en el caso de reporte de casos, bueno, por ejemplo, yo soy de Bolivia, entonces si yo tengo, digamos, un Ujú. reporte de casos, ¿sería bueno que lo publique en una revista de Bolivia o, digamos, en una revista de Perú, tomando en cuenta si, digamos, en la revista de Perú es
Q3 y Q4, digamos, pero en Bolivia no es Q. O sea, estamos apuntando quizás a una revista de mayor impacto, pero no sé si el reporte de caso tendría más sentido en mi país o en otro país. ¿De qué es tu caso? ¿Cuál es la temática? Es de gastroenterología de Helicobacter pylori. Ya, pero sí, o sea, ¿cuál es lo raro, lo distinto en tu caso? Es un paciente que tiene reinfección, por así decirlo. Ya Ujú. tiene como 3 veces en su largo de su vida que ha sido reinfectado por Helicobacter Ah, ok, pylori. ok. Ya, bueno, si no son tan frecuentes. Mm, si es un caso raro, así más o menos como lo planteas, no tendrías por qué limitarte a tu ambiente o digamos, a tu país, ¿no? Y ni siquiera Perú incluso, podrías ir un poco más allá. De repente, estos casitos les gusta más a los portugueses, perdón, a los brasileños, ¿no? Que hablan portugués. Entonces, ellos tienen buenas revistas, muy buenas revistas, incluso mejores que Perú. Tienen Q2, Q3. Puedes por ahí enfocarte, ¿no? O sea, como les digo, ustedes no tienen que limitarse a mi país o mi localidad, ¿no? Ustedes tienen que ver qué tan interesante es su artículo y a qué población quieren ir, ¿no? De repente, si has encontrado, no sé, 10 15 casos, no lo dudo, a nivel internacional, puedes optar por algo más latinoamericano, ¿no? Pero si quieres, si son muy pocos los casos en los que se ha encontrado, como el compañero que habló anteriormente, sí recomendaría que se vayan más a lo internacional, ¿no? Estados Unidos, Europa, pero si tú decides publicarlo a nivel regional, por así decirlo, creo que los de Brasil son un poco más abiertos a este tipo de publicación. Entonces, por ahí te indicaría que lo envíes. Como son reportes de caso, vuelvo a repetir, no se demora mucho como eh, los artículos originales, ¿no? Que eso sí pueden llegar a 6 meses, un año. Y en Brasil son, de hecho, un año los que se demoran, ¿no? Entonces, es más corto el tiempo, 3 meses más o menos que se demora en un proceso editorial para un reporte de caso, una revista de América Latina. Entonces, nada pierdes más que un poco de tiempo enviarlo a una revista Q2, de repente de Brasil, que sí hay, ¿no? En vez de enviarla a una Q3, Q4 de Perú o una que no tiene cuartil en Bolivia, ¿no? Entonces, por ahí velo bien, qué tan raro es tu caso y siempre apunta a lo alto. Si te dicen que no en el Q2, ¿no? O Q1, nunca te van a decir solamente no, te van a decir no y por esta razón. Entonces, a la siguiente revista, tú la arreglas y la envías con esas correcciones y es mucho más factible que te publique. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es esa, básicamente. Muchas gracias, doctor. Y una consulta más acaba de mencionarlo. Por ejemplo, yo envío una revista de Brasil. Va a tardar, Ujú. qué sé yo, 6 meses en la respuesta. Me rechazan. Entonces, decido enviarlo a Perú. Va a tardar otros 6 meses. Ya estoy un año con el caso y me rechaza igual. Y bueno, o sea, ¿cuánto tiempo podría, por así decir, yo tener un artículo ah, para publicarlo? O sea, tomando en cuenta los rechazos de las revistas editoriales. No hay un tiempo determinado para hablar de esto, ¿no? Por lo general, a la tercera, a la tercera es la vencida, ¿no? Sí, sí, eso ha pasado anteriormente, eh, que, que la tercera vez te lo publican, o sea, porque vas teniendo una lista de revistas, pero como es caso, como te digo, es muy poco probable que se demoren tanto tiempo. O sea, los tiempos son cortos para los reportes de caso, porque evalúa solo un revisor clínico, ¿no? Y aparte del editor. Entonces es más factible que sea publicado. Ahora, he sabido de otros artículos que han pasado 2, 3 años por procesos editoriales y que se terminan de publicar. Entonces no hay un tiempo determinado, ¿no? Mi recomendación sería esa, 3 años para que un producto pierda vigencia, ¿no? Porque
hay artículos que se están publicando en el 2025 que han ido de 2 años antes, ha sido enviado 2023, 2022 incluso, en revistas más top, porque se lo rechazaron inicialmente en una revista. Imagínate, es un año de proceso editorial que te lo rechacen, otro año más en otra revista y un año más en una tercera revista, ¿no? O que recién estén publicando y hace 6 meses ya se aceptó para su publicación, pero recién no se han publicado. Entonces, no hay un tiempo determinado en realidad, eh, pero mi recomendación es esa, después de 3 años ya tentar una revista de repente un poco más, menos exigente para publicar, pero como es reporte de caso, te diría que adelante, ¿no? Que lo envíes. Y obviamente tener en cuenta la parte ética, no caer en el tema de enviar a 2 revistas a la par el artículo, ¿no? Porque sí es antiético. Listo, doctor. Muchas gracias. Mm, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Buenas noches. Hola. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le daría a revistas universitarias que recién inician en este mundo, ¿no? De las publicaciones científicas para iniciar bien, ¿no? Las publicaciones en una revista que recién inicia? Ya. Eh, Mira, tener una revista es como tener una empresa, hablando desde el trasfondo organizacional. Entonces, una buena revista tiene que tener una buena organización. Entonces, no se trata solamente de, ya tengo una revista y la impulso y hago que publiquen y mando por eso editorial. Hay que tener todo un soporte detrás. Y para eso necesitas presupuesto. Entonces, yo sé que las revistas universitarias de repente no tienen tanto presupuesto, pero debería haber formas de, si son nacionales, de repente por el tema del canon, buscar su presupuesto, ¿no? Y son privadas, pues como es la parte privada, de repente es un poquito más fácil buscar el presupuesto, ¿no? Pero un presupuesto mínimo que te ayude a dar un soporte al equipo, ¿no? O sea, que necesitas un equipo, es como te digo, es como un negocio. Necesitas un equipo de dirección, necesitas un equipo de un poco más académico, un equipo de difusión. Entonces, un buen ejemplo que me gusta mucho es la revista del Hospital Almanzor Aguinaga. Entonces, de repente si tienes por ahí alguna revista que está impulsando, mira cómo es su organización, contáctate con ellos, y eso también podrían hacer, ¿no? Contactarse con otras revistas de estudiantes de universitarios, perdón, otras revistas que tienen un origen universitario y ver cómo funcionan, cómo trabajan, de dónde sacan su presupuesto. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Tener un equipo más o menos organizado, un presupuesto más o menos bueno para poder, y comprometido el equipo para poder sacar adelante, ¿ya? Lo otro es lo que está acá, ya tienen que mirarte no solamente porque publicas, sino porque tienes buenas prácticas. Que las buenas prácticas van por tener una política ética clara, tienes que declarar conflictos de intereses, hay que tener buenos criterios, ¿no? Pues todo esto lo vas sacando como los antecedentes, ¿no? Va buscando antecedentes y vas armando tu trabajo. En este caso es igual. Ve buscando otras experiencias de otras revistas y ve qué les ha funcionado a ellos y qué te puede funcionar a ti, ¿no? Esa es la primera, la organización base. Lo siguiente es esto, empezar a buscar indexaciones, ver en Latindex cuáles son los criterios para que te indexes. Una vez que lo logres, ir un poquito más arriba, red al link, ver cuáles son los criterios para que se indexe, y así va subiendo, ve si te alcanza cielo y también, o sea, en América Latina, si estás en cielo, eres ya bueno, por así decirlo. Bien, listo. Y no, o sea, Cielo Perú, por ejemplo, tiene 50 revistas actualmente, que no todas son de medicina, obviamente. Entonces, por ahí ya vas teniendo un cierto peso, ¿no? Porque hay varias revistas universitarias que solamente tienen indexación a Latindex, pero no a Cielo. Entonces, un buen estándar sería Cielo. Y de ahí, una vez que tengas eh, una buena indexación ya como Cielo, tratas de crecer más
en la parte del equipo que te soporta. Porque, o sea, tú puedes estar muy comprometido, puedes tener un grupo de compañeros que está bien comprometido, un grupo de colegas, de docentes que están comprometidos en la universidad, pero si no logras hacer que esto crezca, no va a haber una continuidad. Y ya ha pasado en varias revistas que descontinúan porque no han tenido ese buen soporte. Entonces, como te digo, una vez más, la revista del Hospital Avanzar Aguinaga siempre tiene que haber alguien en la cabeza que apoye bastante. Entonces, en este caso, el doctor Cristian Díaz, que actualmente está dirigiendo es un viceministro, ¿no? Un viceministerio, ha dado mucho soporte a esa revista y ahora ya está funcionando bastante bien, ya camina solo. Pues todo es meterle, la primera parte, meterle puncha, como se dice, y darle un buen soporte. Y luego, solito en el tiempo, hacer que esto continúe, formar a próximos editores, tener estudiantes comprometidos que cuando sean profesionales puedan aportar a esta revista y así. Es todo como una cadena, es como la sociedad científica, ¿no? Y evitar que haya un cambio generacional haga que la continuidad de esta revista se corte. Esa sería mi recomendación en general. Gracias, doctor. Otra consulta que tenía respecto a las herramientas de búsqueda de información. Ahí mencionó una, Jane, creo. Pero, ¿qué otras herramientas existen aparte de esa y que brinden a la vez acceso, ¿no? Tanto a los estudiantes, ¿no? O Acceso, sea, disculpa, ¿qué? disculpe, No te entendí la última parte. ¿Acceso a qué? acceso a información para los estudiantes. Ya, a ver, lo que te ayuda Jane en realidad es como una herramienta, ¿no? Que la crearon, ¿no? Pero en realidad lo que deberías hacerse es una búsqueda bibliográfica, una buena búsqueda bibliográfica. Es como que tu artículo es un antecedente más, pues tienes que buscar antecedentes similares a tu artículo para ver en qué revistas están publicadas. Y al buscar eso, vas a ver qué revista está publicada, qué autor publica más sobre el tema, dónde publica, cuál es la antigüedad de las publicaciones, ¿no? Y lamentablemente tenemos un poco de limitación en el tema de las bases de datos, ¿no? Porque Web of Science es pagada, Scopus es pagada. Medline, bueno, PubMed Medline mediante PubMed no te cobra nada en poder buscar, ¿no? Pero no tienes a veces los artículos a texto completo. Y es lo que necesitaríamos para más o menos de repente leer un poco más sobre el texto, ¿no? PubMed Central te ayuda porque están los full text, pero es limitado. Entonces, lamentablemente en el Perú no se puede avanzar si no tienes afiliación a una universidad que tenga esta base de datos. Las universidades grandes, Cayetano, San Marcos, UPC, UCMP, UCB, Continental, Científica, Sur, no, Científica, ¿cómo se llama la otra? USIL, tienen esas bases de datos, tienen acceso, Pau también, tienen acceso a esta base de datos, entonces, o haces investigación con alguien que pertenezca a esas universidades, porque necesitas soporte, sí o sí, o sea, se ha intentado en su momento hacer investigación solamente de buena voluntad, pero es imposible, necesitas un montón de herramientas para poder hacer investigación, ¿no? Empezando por la base de datos. Entonces, necesitas acceso a las bases de datos, necesitas hacer una buena búsqueda bibliográfica, bien, y desde estudiante incluso, para que puedas identificar el tema que tú quieres publicar, dónde se ha publicado antes, bien. Entonces, eso sería mi recomendación en general, ¿no? No hay herramientas específicas como Jen, más allá de esta, ¿no? De repente por ahí pueden algunas existir, pero no son tan completas como si hicieras una buena búsqueda bibliográfica, ¿no? No sé si contesté tu pregunta de forma general o algo más necesitas. Ok, doctor, gracias. Ok. Me gustan las preguntas que hagan porque me permite explayarme un poquito más. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Entendería que aquí hay algunos que de repente ya están teniendo sus trabajos terminados, entre comillas, ¿no?
pero también hay algunos que recién están iniciando en el mundo de investigación, probablemente, ¿no? Eh, es interesante cómo desde, desde pregrado, al menos de mi experiencia personal, cuando hacía trabajo de investigación no pensaba todavía en publicarlo, incluso. Se sabía, o al menos yo sabía que se llegaba a la publicación, pero siempre pensaba en el proyecto, trabajo, ejecutarlo y ya. Pero, o sea, ese es nada más parte de todo el trabajo que se tiene que realizar. Entonces, ya ustedes, más o menos que han recibido esta clase o tendrán experiencia con su grupo de investigación o sus mentores o sus coinvestigadores, cada vez que estén haciendo un trabajo de investigación, ya piensen más o menos dónde publicarlo, ¿no? Esa es una recomendación que les daría. Vayan pensando dónde quedaría mejor, una revista nacional, internacional. Si de repente no conocen con los tiempos de demora de cierta revista, pueden buscar autores, ¿no? Nacionales que ya hayan publicado esta revista y consultarles. Siempre sus correos están en los artículos mismos, correos institucionales, y envían correos, preguntan y te responden. Siempre te responden, ¿ya? Entonces, bueno, creo que ya no hay otra pregunta. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Ayer debíamos hacer esta clase, pero me surgió un problema personal. Felizmente todo fue bien y gracias por la invitación. Estoy disponible si en algún momento tienen alguna consulta extra. Aquí les voy a dejar mi correo, ¿sí? Es mi correo. Y incluso mi número de teléfono, si es que alguno tiene alguna duda extra, me escriben y encantado estaré de poder ayudar. Bien, eso es todo por mi parte, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Chicos, les paso lo que es el link de la lista final y el post-test. Tienen 10 minutos para llenarlo.